Hombre, ¿qué pasa, chavalito? Qué chamo, qué chamo. Que yo, vamos a ver si... Hostia, los FPS. Ah, vale, ahora. Se me acaba. Que vamos a ver si terminamos un poquito, ¿no? Esto, el Metal Gear Solid 2. Llevamos 9 horitas. Según How Long to Beat. Son como 13 y media, por ahí. No sé si serán 13 para nosotros, si serán 14, si serán 12, no sé, pero el caso es que probablemente no lo pasemos. Así que nosotros vamos a jugar toda la tarde y hasta donde llegamos. Así que, let's go. Yes. A ver, también hay que decir que no me acuerdo mucho de los controles, ¿eh? A lo mejor ahora mismo me tengo que adoptar una poca. Adiós, ¿qué tenemos que hacer? No teníamos que ir a no sé dónde, para no sé qué. Llama al Vale, tonto ese que te diga yo. esta es la Soukum. Si no recuerdo mal, tenemos que ir aquí a Shell 2 Core, ¿no? Para hacer algo, espérate. Raiden, locate Emma Emmerich and have Ah, her verdad. put the president's disk to use. Emma is on B1 of the Shell 2 core. The Vale. clock is ticking. Locate her before Arsenal Gear goes online. Vale. Vale, si te acuerdas, recuerdas a este tío, ¿no? En plan... Sí, el que se murió ahí por la puta cara. No, se suicidó, creo, ¿no? Este no fue el que le dio el parraque. Se murió. Eso es del 1, ¿no? Aquí no ha vuelto a pasar. No. A ver. Que yo recuerde, este teníamos que venir a salvarlo para que nos diera cosas, ¿no? ¿No te acuerdas que tenía que usar aquí el Nikita para romper eso? Sí. Y nada, estuve hablando con él, nos ¿Y se contó... suicidaba? Nos contó todo... Todas las cosas... En plan... lo que era el... Ay, ¿cómo se llaman, tío? Y yo, la organización esta de los malos, ¿sabes? En el que el Liquid Snake estaba ahí metido también. Y que controlaban el mundo, los Illuminati. Vale. Sí, sí. Pues eso, entonces salimos de aquí y tenemos que encontrar a la hermanita del señor este de Otacón. ¿Cómo que KL? Fuera de aquí, hombre. Porque estaba aquí haciendo cosas porque era una experta en cosas. Vale. ¿Por aquí? Ah, no, eso está roto. Vale, pero estamos en el Shell Core. Shell 2 Core. Vale. Ha dicho que es en la primera planta, en la B1, ¿no? Sí. Uy. Es que te cae. Quiero hacerlo. Ya está. Vale, pues si no es por aquí, pues tendrá que ser por aquí, pero... Claro, no. Tendremos que dar toda la vuelta e ir por aquí. Porque la otra entrada está cerrada. Y yo que sé, a lo mejor desde otro lado. No sé. A lo mejor hay algún tipo de escalera o algo, no sé. Al MGM le gusta el Minecraft. A la MG le gusta el Minecraft. Bueno. Bueno, le encanta. ¡No! Tu archienemigo, la ¡No! persona. Por aquí no, por favor. Pero sigue habiendo torretas, no. No, pero sigue estando esto un poco in the shit. Bueno, pero yo que sé, salta y escala y es cosas de Snake.
Esto lo puedo saltar. Es que no sé si lo puedo saltar. ¿Qué hace Sí, ello? coño, salta y te enganchas por detrás, ¿no? ¿Cómo? ¿No se sube al cuadrado? Pero, Se sube a la A. pero ¿por qué no estás colgado por la barandilla y has cruzado? Normal. Coño, porque para colgarme la barandilla tengo que... En plan... Esto. ¿Sabes? Sí, sí, él se reía de mí ayer, pero... No, no, luego no, fue- no, no. Y yo, que no me acuerdo de los controles, hermano. Porque... Aquí es... ¿A la X? No. A la A. Vale. Ahí. Ahí va. Y aquí para subir... A la A también. O a la X. ¿A la A? Vale, a la A. Vale. Hermano. Que no me acuerdo, ¿sabes? ¿Hola? Hostia, que por aquí no puedo Por ir. la cara, tú estás viendo el streaming. Y digo, coño, qué despacio lo estoy viendo. Bro, Me quedé atrasado. que por aquí no ¿Qué puedo ir. pasa? Que me quedo sin. Por aquí no puedo ir. Pero... Shell ¿A 2 dónde? L. Shell 2. Es que es por ahí. Adiós. ¿Pero por qué quieres ir al 1? No quiero ir al 1. ¿A dónde coño quieres ir? Me la juego a ver si puedo llegar haciendo la volteretilla. Llega, llega. Ué. Ve. No, porque no veo otra salida. Porque por aquí es donde estaba electrificado, aquí es donde estaba el tío este todo muerto. Por ahí arriba. Pero por ahí arriba, ¿cómo se sale? En plan, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Detrás de la pared. Pues... Vete para la derecha. No puedo salir, creo. Sigue para abajo. No hay puerta. Mira. Eso. Mira, ¿qué? No, coño. En plan... ¿Aquí qué hay? Creo que solo vale. se puede saltar en sitios específicos. En plan hacia arriba, como que el... Como en el Lara Croft antiguo. ¡Ah! Hola, ¿cómo se hace esto? Ah, vale. Ahí. Me agacharé delante del ascensor, así vendrá. No, coño, es que... Yo qué sé. Ya, ya, ya. A ver. Que le gusta la portereta al niño. B1. Vale. Ah, pero... ¿Qué dices en el B1? Pero si el B1 está inundado. Hostia, ¿cómo cojones eran los controles del agua y yo? ¿Qué hace? Te lleva solo. Ahogarse. Toma, física. Puede empujar objetos. Y vuelven. Toma. El agua es elástica. Mira, mira, mira. Sí, sí, mucho eso, pero luego los controles reguleros, ¿eh? Coño, no me acuerdo. ¿Cómo es? Se bucea a la X. No, al no, si círculo, yo hablo al del círculo, juego, no de ti. Al círculo. No, ¿cómo se bucea rápido? Ah, vale, al círculo muchas veces. Que juego mucho detallito de partículas de no sé qué, pero... ¿Qué pasa? Ahora que te pillo en un buen momento. ¿Pero porque está en inglés? Wet and miserable. Lo tenías que This cambiar place cada is vez que abrías el flooded. juego. The seawater Ah, that's sí, been ok, pumped vale. up is pouring Bueno. into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Sí, por tu puta madre. Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... Cascándotela como un mono. Ya ves. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England.
In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't swim, Tengo we're in mucho calor. trouble. No sé si se escucha el Level ventilador, pero B1 tengo in mucho the calor. core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to Sí, help her get claro. over it? Yo es que soy It's still psicólogo gonna también. take some time to repair the Claro. cam off. Sorry, kid. Emma's rescue Adiós. is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. ¿Cómo? I covered most No, no, of eso the es core mentira, when no. I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Eso era una forma de hablar, ¿no? Porque yo tengo aquí Los cojones. mis Básicamente ha cosas. dicho que la niña no sabe nada, que ha vegado. A ver, yo lo que Y que quiero memorice es el mapa para salir. volver Para las atrás. personas que no lo entiendan. Ah, bueno, sí. Lo que quiero es volver atrás porque aquí a la izquierda tenemos esto. Hola. Y aquí... ¡No es aquí! Estás buscando. Aquí, claro, aquí se puede cambiar esto, El idioma no se puede pero no cambiar. el idioma. Aquí se cambia la música, pero no el idioma. Tienes que salir. Bueno. ¿Cómo se sale? Yo llamaría para guardar primero. Era Rose, ¿no? Sí. Jack, is that you? No, mi prima. No, es el vecino que ha venido y me ha quitado el móvil. Pues creo que tenías que cerrar el juego. Tengo que hacer el juego 100%, todo entero. Me Jack, suena que dijiste eso la about última vez trying que to break pasó into esto. ¿Qué your pasó? room. Bueno, cállate. Sí. Buah, pues está bien hecho. ¿No? Sí. Claro, Hasta no. nuestro juego Folluno tenía un botón para salir al menú. Bueno, pues... Es de hecho del 2022. Solo que esto es un alfa. Pues... Perdona, chavales. Supongo que se habrá ido el juego. Sí, se ha puesto negro. Lo estoy iniciando again. No sé si lo veis. Ya, No, ¿no? en la transmisión no se ve. No sé, espérate, antes de que se me olvide. Options. Spanish. Vale. Sí se ve, ¿no? Francia. Sí, 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 se ve, se ve. Vale, vale. Me lo tienes que poner a mí, porque yo no lo veo. True. True. Joder, chío. Vale. Ya estamos ready, ¿no? Ya está, ya estamos ready. Venga, 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 venga. Vale, ok. ¿Me vas a llamar otra vez? Porque si me llamas otra vez te paso la de esta. Vale. ¿Me llamas? No, vale. Creo que Lorenzo te ha hecho una proposición bastante decente. ¿Qué ha dicho? Van dos y te como el pito. Buff. Vale, espérate. Aquí hay que subir. Y si te digo que no tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Bueno, me extraña. Tú sigue el camino de No, por aquí no, por aquí no. huecos de ventilación. Vale. Hay un pato de goma. Este toncito. Por aquí. Maybe. Manda una ración. ¡Ah! ¿Hay minas? Hombre. Lo has comprado por las malas, pero parece que sí. Ya, es que, en plan, arriba es arriba, ¿sabes? Ah, Y me lía un poco.
¿Puedes abrirlo? Vale, sí. Vale. Que no entiende Lorenzo. Lo de recordar caminos es broma, ¿no? Hay minas mientras va la mina. Sí. A la mina va. Que también te digo, se ha inundado y mágicamente han aparecido minas en los pasillos. Es que las minas ya estaban ahí. O sea, Estaban en el suelo, ¿no? Claro. Colgando en el techo. Claro, claro. ¡No Es veo! normal, es lo que sueles poner en los pasillos de los barcos. Nada más de lo que yo quería. No, para arriba. No, para abajo. Vale. ¿He vuelto al principio? Estás volviendo, ¿no? Sube, Lo que tienes que seguir es por el pasillo. Claro, pero es que... Los pasillos de los bares, sí, también. Detrás de la barra, en los bares, ponen minas, por si entran a robar. Pero estás volviendo. Abre eso ahora mismo. Pero, ¿por qué estás volviendo? Que no estoy volviendo. No, no estás volviendo. No. Instagram de la mina. Tu bombita 35. Tu bombita re chulona. Con X. Con 2X, de hecho. ¿Hola? Ah. Que esta no se abre. Tu bombita sexy. Yo no tengo que recordar todo esto, ¿no? Sí, sí. Mods. Sí, somos Antonio y yo, los mods. Y baby. ¡Adiós! El Edward Cullen este. Es verdad. Still ticking, Edward por culo. Pero el tío se sobrevive a un tiro en la cabeza y no se cura. No, se lo deja ahí, en plan... Bueno. Hace Te Tai Chi recuerda. mohicano. No. No, Lorenzo. Sí, claro. Mira cómo baila una sevillana. Pero está de pie en el agua. Por eso... No. Ah, no la he esquivado toda, Claro, es que estas son técnicas de principiante todavía. Él ya las domina porque es Edward Cullen. Pero... No. Este tío, ¿cómo se llamaba? ¿Hablado o algo así? Tenía nombre de... Espera, te digo cómo se llama. Onda. Eso sí que es una proposición. Puff. You knew I was coming? Se llama Bam. Sutil. Sí, sí. Lo dejan caer así un poco. Sí, básicamente es un vampiro. Casi al principio de la historia le pegó un tiro en la cabeza a este hombre Iván el Terrible. y se quedó muerto. Cuando se fue, el protagonista dijo, qué cabrón, no sé qué. En verdad no fue así, pero da igual, le pegaron un tiro y se levantó. Y bam. Así se llama él. I didn't do it. Pero lo que tiene en el pecho son cicatrices o Tiene pinta. pelo mal Purified peinado. hydrogen bomb? Creo que ambas. This is no Hostia. ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Porque tendríamos que hacerlo. It becomes launch capable when Arsenal is activated. A nuclear threat ¿Hacer qué? still exists. De hecho, ¿por qué no hacéis streaming haciendo un juego? 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up.
We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might A ver be si the yo he only visto a ones gente telling the streameando truth. cómo hacen juegos, pero gente que sabe hacer juegos. Hmm. Pero sí, si nos pusiéramos podríamos hacerlo. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Me tiro de Show me cabeza. what you've got. Hombre, A ver si Ay. con haciendo el streaming tiene que incluso puede venir gente que sepa y si no sabemos hacer algo incluso que nos ayude o algo. Pero eso, tenemos que ponernos a hacerlo. ¿qué? Estoy tirando mierda del techo, o sea, No lo sé, no lo veo. En plan... pero Alright. este es el combate más intenso de la historia. Un señor que se pone a bailar en una barandilla. No. Que te ahoga, niño. Y yo que se ahoga. Adiós. Antonio, ten cuidado. Hostia. No, cuando está roto está muy racing. Claro. Literalmente es Dios. Es un vampiro medio pringado que te lanza cosas. Hostia, está encima. No, mierda. ¡Oh, Dios! Toma, pues te lo ha explicado, Claro, pero es que encima se pone... Encima se pone en modo ultra... ¿Qué hace? Ahí está. En modo ultra instinto. Es el killer del DVD. Claro, pero es que encima está en modo ultra instinto para que no le pueda disparar mientras está ahí. Y... Ah, bueno. Frank, el legendario killer del DVD. De hecho, creo que la legión se llama Frank. Toma. Quería darle la cabeza. Kim Jong-un se llama. Sí. Es un buen nombre. Hola, Dios. Sí. You approaching me. Corre. Viene con el cuchillo y todo, te lo va a tirar. Hola. ¡Ah, ha fallado! Raiden, por favor. Hay de mucho espía de alto nivel, pero tampoco puedo. No sé si puedo disparar en el agua, la verdad. Adiós. Adiós. Toma. Yo uso una raza. Me da. ¡Ah! Eh, ¿Qué hace yo? Yo creo que las dos cosas. Tony no es el mejor videojugador y el juego con los controles y eso tampoco tiene que ser el más fácil del mundo. ¿Esto cómo se tomaba? Aquí. Pero es que cuando se pone naranja la vida es como que se está desangrando. Y Pues. si te agachas, como que te empiezas medio a curar. Un poco. Hasta un cuarto de vida a lo mejor, no sé cuánto. Ahí lo digo. Hostia. Entonces puedes medio
pasarte el juego sin curarte porque te vas agachando y te vas curando poco a poco. ¿En serio? Si no te pegan muchas veces seguidas, puedes, pero sí, lo suyo es curar. Está en rojo, ¿no? Toma. Es un cabrón. No lo ha dado. Toma. Mierda. No sé Salió el dónde está. combatidor cuerpo a cuerpo. ¿Te recuperas? Baby. Ese es Antonio. Le estoy dando a la X. Si me caigo me insta muero, ¿verdad? Sí, porque es lo que te ha dicho. Pero él no, porque es un puto máquina. En vez de curarse, bro, se sienta en una esquina. Claro, a pensar en lo que ha hecho. Y cuando lo piensa, pues se cura. ¡Uy, qué cabrón! ¿Cómo se ha Toma. esperado? Oye, te puede curar. Si tengo Míralo. la ración equipada, se cura solo. Ah, bueno. Es verdad, cuando te va a la vida a cero, si tienes las raciones, te cura. Vale, chilling. Ha sido buena por su parte. Antonio está haciendo la run pacifista. ¡Hostia! Le está disparando con una pistola de dardo. Tranquilo. tranquilizante. Tranquilo. Podría cabrón. meterle 20 tiros en la cabeza. Pero Antonio es buena persona. Y lo pone en mi. ¿Cómo? Ok. ¿Te has curado o te ha pegado un navajazo y te ha matado? Y te has tenido que curar. Vale, le da. Vale, ya está. Venga, vos. Vos. Como Hugo. Sí. Toma. Jeje. ¡Ah! Vaya. Hugo doppio. El único que... Toma. Es un pedazo cabrón, ¿eh? ¿Vienes otra vez? Me pongo contento. Puta. Es que no sé dónde está. En el agua. Ah, ahora sí, coño. Y queda otro. Ah, le he dado, Estaba empezando la animación. Era un cabrón. Vale. ¿Tienes otra? Vale. What? Dos. A ver, a lo mejor lo deja un hilito. Si está bien hecho y no te lo deja un hilito de vida, debería caer en una. Pero sí, parece que te queda un hilito. ¿Cómo? ¿Qué? Tiene toda la pinta que el cuchillo es flojo. ¿Qué haces? No me puedo mover. My body. My body. No lo tengo que disparar. My body. No puedo sacar arma. Pues toma. Hola. Plan, ¿qué cojones? ¡Y yo! My body. Pues sí que le quedaba algo. Ay, hola. ¿Te dices qué? Toma. My body. No le he dado. I can't move. Ya, pero no sé dónde está. Entonces, el I can move como que me suena la polla. My body. ¿Ah? ¡Yo! ¡Bro! ¡Hombre! Todo pesado. Hostia, su puta madre, tú.
Antonio el detectador. Así lo Hermano, llaman. si es literalmente el relámpago amarillo de la hoja, pues yo qué sé, ¿sabes? Hace 2 segundos. Estaba literalmente el tío en pie en el agua. Ahora mismo. Oh no, me ahogo. Pero porque ya no está concentrado, ¿sabes? Ya le he reventado a putazo y ya está. ¿sabes? Ah, bueno. Que también te digo, ¿para qué ha servido que le metas con tranquilizantes si se va a morir en el agua? Ahogado. Yo qué sé. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Joder, hermano. Snake, did you catch all that? Le he reventado a Didn't make putazo. it on time. Entre Arsenal's going asterisco. active. Lo hace muy mal y Yeah, gana porque I tiene heard. 1000 The curas. hostage rescue's gonna Sí, have to venga, wait. hombre. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. Sin contar la cura infinita que es agacharte. What's up? A lot of years have passed. Sí, venga, el juego está fácil ahora. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk Si los about controles this son como el later. 1 es Raiden, complicado ya I solo think you por better eso. get moving. Emma's in the A ver, locker te quiero room to the decir, north, ponerme en right? primera persona es el start y disparar es mantener pulsado la Y hasta que lo sueltas y dispara, ¿sabes? En plan, Joder. fácil no es. En plan, esto es el pausa. Uy. Esto es manteniendo pulsado la Y y esto es soltando Y. Si es que por algún motivo el mapeo del mando está como un coño y Adiós. no se puede cambiar. Porque Espérate, ¿por aquí no claro, por dónde he venido? el Estaba- juego no te pone un botón para salirte al menú, te va a poner uno para reajustar los botones del mando. Literal. Entonces, Ah, no, he venido por aquí. bueno. ¿No? Y yo, estoy más perdido que el barco claro. Por aquí. Pero más agua hay, me cago en Dios. No hay más salas. No. Pues nada, pues por ahí. Pues nada. A bucear otra vez. Tú nadar, que se dice. Ah, no, que es para abajo. Pero escúchame, si no veo si no tengo mapa, no sé dónde hay. Que es para abajo, coño. ¿Puedes subir? Vale. En plan, si no tengo mapa, no sé dónde hay puntos para respirar. Bueno, tienes que ir mirando. Ahí, Mira, ahí, se ve la luz, va. Sí, sí, sí. Este hombre tiene la orientación de un cacahuete frito en miel, ¿no? Qué bueno. Pues te quedará, ¿sabes? Está muy bueno, bien. pero se orienta como una mierda. V-Armor. Body armor, por fin. Solo me he tenido que comer una mina, pero bueno, worth. Bueno, pero así porque tú has querido. No. Joder, no ¿Y la he esa? visto. Esa no la he visto. Me estoy desangrando. Soy feliz. Aquí no me puedo agachar, ¿no? Baby armor, sí, es del Isaac. Pero entonces no sé por dónde. En plan, por aquí. Para abajo, pues joder. Por la mina. O por aquí por donde venía. Tiene toda la pinta que es por donde ha Por venido. aquí por donde venía, ¿verdad? Un chaval que se llama. Ok. Pero por ahí por donde ha venido seguro, 100%. No, No fake. no. Por ahí no. En plan, por aquí no he venido yo. Ve tú. ¿Y yo? Literal se come todas las minas. Hermanito. ¿Y yo? Hay Toma. una cosa. ¿Dónde? ¿Era eso? En la taquilla.
En el mapa, ¿no ves el puntito que parpadea? Ya, será la muchacha. Ah, vale. Hacha. Ah, esta no se puede, ¿no? ¡Toma! Oye, pues tu puta madre, ¿no? Escóndete. Toma un libro. Y aquí no te puedes subir. Ahora serás un espía cool. Tu puta madre, niña. Joder. Aquí no hay nada. Vale. Hola. Ahora conforme abre le mete un tiro a la cabeza a la tía. Y se acabó el juego. ¡Toma! Sí. Oh. Are you all right? Nada no sabrá, pero mearse encima. Who are you? A Otacón también le pasó en el 1, ¿crees? Raiden, I'm getting you Sí. out of here. Get me out. La pierna You're lying. rota. Where are you taking La me pierna this no sé, la time? cadera What are you seguro. talking about? I'm here to help. Le han hecho una alusación más fuerte de la cuenta. Esta que hace capoeira moicana I'll con prove Bam. it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Te mando un WhatsApp, Can you niño. hear me now? Nanocommunication? That's right. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your No, help to ven a stop saludarte. Arsenal. Me voy. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The President. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Esto no será los Resident Evil 4 que tengo que llevarme Come también, on, ¿no? we have to get moving. This place will be ¿Te flooded gustaba soon. Ashley? Pues te va a encantar Emma. Ahora entra alguien y te pega un tiro. ¿Qué? Que ahora que entra alguien Ya, por la no, vez, digo la cámara lenta esta. para que disfrute de la belleza de Emma. I can't. I can't swim. Dale, a Leave disfrutar. me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm Oh. telling you he's here, waiting for us at Hermano. Shell 1. Cállate No. y nada. He left me, my mother, when we needed him the Es el most. momento, yo My creo, de father died. discutir All de he could traumas think about was familiares. himself. Porque Emma, we can no go se está over all that hundiendo later. Ahí el está. sitio ese. Buena, We have Raiden, to buena. get out of here. Buena. No, I hate water. Y yo te odio a ti, y es lo que hay, hermano. Swim. Ahora puñetazo en la You nuca, can do it. se la amarra a las palas y a nada. Come on. Deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. Endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right. Then close your eyes. Y yo, pero ¿por qué I'll aquí la guide gente está you. malita? I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Por eso la tenía, Just dale. hold your breath. I'll do the rest. No. First, we'll head to filter chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Un Of ratito, course 7 I'm minutos. sure. That's how I ¿Puede? got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. No sé mantener respiración. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the ¿Qué beats. estoy hablando, Don't Illo? think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. ¿Qué estás Give me a hablando? signal if A you mí no me think you're ponga running out tiempo, of ¿eh? breath. What will you do then? A mí que el tiempo para yo pasarme esto sea que se me muera Emma. Pero a mí no me ponga tiempo, ¿eh? Close your eyes, I'll do the rest. Sí. Sí, Raiden es un galán. suena a cosas, sí. Ahí está, mira cómo se Okay, aprovecha. let's Se go. está agarrando el paquete. I'm closing my eyes. Take some deep breaths.
1, Ha abierto los ojos, perdido. 2, 3. Me cago. What is it? Las gafas que se me Let me manchan. take off my glasses. You know, Y yo te voy a coger de un puñado, te voy a ahogar 37 minutos y si sales viva te reviento a hostia. ¡Cállate ya! trying to be Veo different from the other perfectamente. girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? Y todo el mundo sabe que si te gusta a alguien tienes que imitar su vestimenta y sus Tu comportamientos. hermano, está enamorado de tu hermano, Anyway, cállate. they bring me luck. Hostia, ¿el incesto? I see. ¿O qué? ¿Otacón tiene gafas? No, Okay, let's go. Sí, claro. debería, es inteligente. Sí, las tiene, las tiene. Sí, en el uno creo que no tenía ni ojos, lo que tenía eran las gafas para... Hostia, pues Emma respira regular, ¿eh? Emma, mira, aquí tú haces pum. Mira cómo la lleva a amarrar el cuello. Como una bufanda. Raiden es un... Espérate, me está diciendo que Emma aguanta la respiración 1 segundo y medio. Sí. Te ha dicho que no sabe aguantar la respiración. Hermano. Emma tiene problemas mentales y psicomotrices muy severos. Ya está, se llama salido, ya está. Bájate de ahí, ahora mismo. Uy, te empuja y todo. Niña. En el moñito que lleva. Ya está, venga, a descansar. Para descansar de verdad, ¿has traído comida? Que hemos nadado 4 metros. Pues no más lejos. Si puedes vete al otro cuarto. You did good. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. A ver, coja. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' Y second a ver porque tenía los ojos marriages. gigantes. Wherever my brother went, Porque son I used to exactamente lo tag mismo que tiene along. ahora. Solo que con un culo Ah, más vale. My brother chiquitito. didn't have any close friends, so he De used to hecho, take care of me. los ojos no We crecen. both wanted to Pero be tu puta loved madre sí, so fíjate. much. No. So much Ya no that creo. we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. Que todavía es My brother joven, was hombre, the está nada de husband crecer. and I was the Sí, wife. pues no vea. But it was always just make believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Vaya, hombre. Me han llamado en un momento más Ah, te intenso. llama tu novia. Raiden, what's ¡Ay! your status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Paralítica. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To Todo el release your grip equipamiento on que her, consigue ahora, take tíralo. your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. We're on our way. Y te Right. quejabas We've de Ashley infiltrated the computer Graham. room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal? EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. EE? You abandoned me. No, that's not what happened.
All right, that's enough. No, bueno, Snake. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon. Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. Right now. Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Me cago en tu puta madre, niño. Vete tú para acá y la cago tú. Me tengo que... No, no. Adiós. ¿Cómo? ¿Qué yo? ¿Estás buscando? Ah, aquí. Ah. ¿Cuánto te ha quitado, Emma? Casi la mitad. Está chilling. Me voy a cagar la puta que los parió. Cállate, no te ha pasado nada. ¿Niña? No puede andar, le han inyectado algo en la pierna. Es que le tiene que tirar del brazo. Vale, vale. Lo que no puede es ganar inercia. Se me muere, yo... Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the president gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you Sí, to... seguro que no lo activa. This is my Como la última vez. program. What? Why did the president give it to you? Did something happen to the president? Está chilling. Está, como se suele decir, perita. A ver. President. He's dead. What? Pero le apretó el gatillo. You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. Joder. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well, Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes. Eso, los But padres. I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Paw Patrol. Sure, but it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The president Estás said al lado. that Arsenal Gear was the No, pero Patriots' tienen key que hablar to por aquí. supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from Que every se ha direction perdido. and is freely Literalmente, un distributed. aparato A para la variety of información. information gathered by No puedo, servers mucha employing the información para mí. latest in high-speed ¿Pero qué está hablando? communication ¿Qué aparatos networks o and qué? P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on.
No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right. Sí. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Literalmente lo he dicho al principio. The actual physical core for handling the task, GW, ¿Estás is diciendo que installed la in máquina que me has dicho que It's controla the only información system in the world es with una an máquina para optic controlar la neural información? AI that has a Vale, empezar por ahí, parallel joder. capacity of No puede ser. 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. But that's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No, GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you Que nació recall, Andrés, our ya ves. government supplied the world with a Es que de countermeasure verdad. Ruina. using the internet at full capacity. The program was Un distributed año to dura. every governmental organization, every Palma. key facility throughout the world. No, pero esa fue la In contraparte. addition, the same Ah, program entonces Fue lo no está tan bueno mal, del ¿vale? año, OS ¿sabes? application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the Y yo. basic principles on how data is exchanged? Puede para vacilarle a Raiden. Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually Pero complete. entonces son buenos o son malos, It Guillo. still lacks the necessary Son factors gilipollas, for todos. judging situations. Sin I heard they were distinción. planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists. Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My Después de bird hecho in the una hora y computer cuarto aquí room. Is he hablando. safe? Que paro. Noisy, overgrown. El loro Ah. hijo puta ese. El Excuse me, cabrón que me delató. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No, I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. Sí, mejor. We've No. got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body. Me ha not gustado a lo good que han sight. dicho antes. Así que ser de las mejores ingenieras de la inteligencia artificial para armas tiene que ver con que trabaje en el proyecto del Metal Gear. Bueno, y otras cosas. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh. Pues yo vaya much more tiracaña de cute. Raiden. Okay, let's go. Y la otra está cogiéndola. Pues no veas. Raiden
Raiden, tú tienes novia. A De hecho- Raiden le suda el nabo. De hecho, está aquí. Eso la borra de contacto y la bloquea. Is that you? See ya. Pff, Claro, es que con la camiseta mojada le tiene que estar apuñalando por la espalda. hermanito. Aguantar la respiración 2 segundos. Tenía que haber... Ah, no, la puerta está abierta. Let's go. Vale. Tú eres un soldado preparado para no sé cuántas mil mierdas y ella es una random. Y eso... ¿qué quiere Informática, decir? en fin. ¡Ey! Por eso quiere decir que... Plan... Bro. Es más. ¿Qué me estás hablando? Y yo, es más. Quiere decir que tú igual estás un poco más preparado para este tipo de actividades. ¡Ay! Coño, que es para arriba. No para abajo. Y yo, de verdad, los pistoles me cago en Dios, ¿eh? Pero ¿por qué baja tanto? No quiero que bajes tanto, hermanito. No puedes pasar por ahí. Ah, ahora sí puedes pasar por ahí. Vale. Ay. Se muere. Bueno, pues que se muera. ¿Subes? Vale, entonces. Ok. Tú estás más preparado para este tipo de cosas. Se equivoca de camino y nada contra un muro. A ver, no me equivoco de camino. Totalmente cierto. Ay. ¿Por qué no hay nada, bro? Porque En por plan- aquí no había. Ok. Escúchame, Emma, te me va a morir, pero no pasa nada, ¿vale? En plan, tú no te agobies. ¿No es por aquí? Ah. Ahora, ¿para dónde es ello? En plan, ¿para acá o para acá? Yo diría que sí. Por allí. Por donde estabas viendo ahora, es para arriba. Creo. Aquí. Sí, porque hay como una mierda de esta, ¿no? En plan... Eso. Unas líneas de que hay un cambio de Sí, sí. altura. Es más, estamos peritas, Uy, las ¿eh? patas tías. Estamos peritas. Sí. Go on. Eso a la polla, que no pueda. ¡Ey! Ah, vale, que esto... que dejo huellas. Adiós. Hay algo de bichos ahí. No los tengo que matar, ¿no? En plan, Se me engancha esa mujer del pescuezo y arrastrala. Ahí está. I can't stand bugs. I am not moving. no. Se vuelve. ¿No tiene un flip o algo? Pon un C4 y revienta a los bichos ahora mismo. Con una chafa, a lo mejor. Una chaff no tendría mucho sentido, supone que es magnética. Ah, no. Chaff no era la que yo quería. La que yo quería era Stun Grenade. Claro. Lanzallamas no, tiene... ¿Cómo? Le ¡Ah! ha cegado a Emma. ¡Ah! ¡Ah! La puedo coger. Venga, vámonos. Ahí déjala, un con los bichos. Por favor, ¿le puedes dar? Mira qué buena gente es Raiden. Que se despierta. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Ven, bro. Bugs. I hate bugs. ¿Eso es una mina? ¿O por qué está sonando? Yo me voy a cagar en la puta madre, Se ha agarrado las tetas. ¿Por qué se ha cerrado? Porque a lo mejor he estado una hora. Ahí. Supongo. Por favor. Vale. Venga, Ahí. tranquilita. A mí. Ay, Dios mío. Y te quejas tú de Ashley.
Vale, amiga. Aquí hay personas. Con lo cual... Ni dormí ni hostia ya, ¿eh? Creía que estaba levantando las manos, rollo... lo siento. Pero... Digo, ¿cómo coño lo sabes si no lo has dicho, no? Oye. Oye. Esa postura. Me gusta. Es que, a ver, no los quiero matar. Pero es que yo creo No, que es... Ya te veo que estás Pero yo dudando creo que es la bastante. mejor opción en este caso. Sí. Oh, Encima, como tenemos silenciador. ¿qué más da matarlo? A ver. Si los duermes, se despiertan después de un rato. Si los matas, pues no. Pero Antonio está a modo pacifista, él no quiere matar gente. Seguro que la tía le dice, oh no, cuerpo, qué susto. No me jodas. Hombre, si son todas dos cucarachas, no son tú. Esperemos que no, esperemos que no. Niña. Sudar nabo, tú. Tan. Esa apareció ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo? No la has pegado en la cabeza, la has dado en el cuerpo. Eso no se puede abrir. Pero ¿cómo que respawn? Sí, siéntate en el pasillo, niña. Que ya verás tú lo que se viene. Lo que se viene es chico. La puta. Quédate aquí. Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Enemy personnel on board. All units, maximum alert. ¿Eres tonto? Send a replacement guard for the area. Understood. Sending reinforcements to the first floor of the Shell 2 core. Exercise extreme caution. Ese creo que sí. Ya, ¿no? Más gente. Freeze! Pero... ¿Y ahora qué? Porque me dio un pedazo de tiro en la cabeza. No me dan nada. Pues yo qué sé. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Vale. Vale, se va. Ya. ¿Eso está aquí atrás? Freeze! Friniote. Hostia, todo el cuello partido. Vale, amiga. Tú no puedes abrir eso, ¿no? Con todo no tenemos que ir. Entonces no tenemos que ir. Tenemos que ir a Shell 1. Hostia, pero ¿cómo volvemos a Shell 1? Sí. ¿Cómo coño volvemos a Shell 1? ¿Cómo?
¿What? I got him. Send reinforcements. ¿Por qué? What's going on? Respond. Pues la hemos liado. Communications with the first floor of the Shell 2 core have ceased. Carry out an investigation immediately. ¿Ves la mina? Enemy personnel on board. All units maximum alert. Yo tenía un AK o algo de eso. Vamos a usar el AK aquí, hombre. Pero este tiene 27 años. Vale, se dispara un poco como el orto, ¿eh? Es decir. Hermano. Yo creo que ya está muerto. No. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué vienen tantos? ¿Y por Están qué? en alerta y mientras están en alerta vienen. Ya, coño, pero... En plan, los he tuneado, ¿sabes? En plan, ¿por qué vienen más? A los que han venido los he tuneado. Hostia, ¿me puedo hacer pasar por ellos? No, no. No, creo que no. No creo, y menos se lleva la piel. Ya. What? Who's there? Who's that? Eres una pedazo de mierda. Enemy sighted. Requesting backup unit. No le das. Sending a backup squad to the first floor of the Shell 2 core. Secure the passageway. Ok. Nos quedamos aquí, echamos un poquito de sangre por el culo y ya está, tío. Return to your positions. Increase security. Understood. Sending reinforcements to the first floor of the Shell 2 core. Exercise extreme caution. No he leído el chat porque no estaba mirando. Espérate. Hay más de Mi uno. madre hablando. Perdóname, mi amigo Lorenzo. A ver. American Sniper. La rodó Antonio. Era el doble, cuando disparaba se ponía Antonio. Buena subida de escalera. Probablemente te has caído. Ah, sí. He hecho Y lo esto. del chat. He hecho... Esa es la polla. Vale, amiga. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Pero es que no sé dónde tenemos que ir. ¿Qué? ¿Ahora qué? Oh, Pero ¿por qué hay un tío ahí? ¿Este se va a despertar? ¿O no? Sí, sigue teniendo un 3Z. Estás dormido, ¿eh? Esta vez. No estás muerto. No te preocupes. yo creo que matándolos podía. El problema es que... Ay, que a uno no lo has matado del todo. Ya. Hostia, es verdad que el otro entraba por otro lado, tú. No por este.
No despiertes al otro. Vale. Uy, Niña. Go. pues ya puedes correr. Vamos, vamos. Pero igualmente. Está el puente roto. No sé cómo pasar. ¿What? ¿Qué haces? Mierda. Ah, sí le he dado. Pintaba regular, ¿eh? Uf. Su puta madre. Pero esto está roto, no funciona. Este puente. KL, ¿ves? Oh, adiós, hay un helicóptero ahí. No puedo pasar. No, estás castigado. Hombre, tu puta madre, ¿no? Uy. El PSG. ¿Por qué? Paris Saint-Germain. No sé. Plan. Esto ya lo han arreglado. Vale. Hostia, que esto no es para dormir. Bueno. Claro, pero es que yo toqué ya la L. Pues solo gay. Y no puedes cruzar por la parte de abajo. Estas están rotas, creo, ¿no? ¿O no? ¿Pero cuál es la L? Esta. En plan. Es Sí, sí, tienes que ir para allá. L. Pero por allí, por la derecha, puedes ir, ¿no? Si se puede bajar y no hay nada por aquí, debería. A ver. Pues solo, pues No. soy gay, pues sí. Esas son las siglas de PSG. Pues no. Se puede tirar por ahí. ¿Y cómo das la vuelta entonces? Digamos que sí. Ah, vale. A ver, tengo lo de quitar las bombas. Que eso puede parecer un extintor, pero... Que parece que sí. Dice Lorena. Parece que sí, parece que sí. ¿Dónde? Por lo de abajo. Por lo de abajo llega a un... A un dead end. Claro. Sí, Un Dedén. Es un Pokémon. sí. A ver. A ver si voy con ella y me dice algo. Uf, qué Abajo, pereza. no sé si había pared o no. Sí, había pared. La... ¿Puedo ir por el tubo? No, no. No. ¿Puedes dispararle al barril? ¿Qué barril? Hay un barril ahí. ¿A eso? Sí. Pero no hace nada. Del otro lado del fuego. Tío, ¿eso que me está Vale. llamando del móvil? Sí. Vamos. Usa el spray spray refrigerante. Ah, ¿ves? Es lo que te dije. En plan, tengo esto, pero no sé si esto, ¿sabes? Ah, pues sí. Claro, era refrigerante. Yo no me acordaba siquiera que Ah, es como... Claro, claro. Ya no. Ok. En plan, es que no sabía que era refrigerante. En plan, yo creía que era una cosa que desactivaba la bomba y ya está. ¿Sabes? Que es lo que te he dicho antes. Te he dicho, eso se parece a un extintor, pero no sé. No Pues sé si sirve, funciona. sirve. Sí, sí. Ok.
Está re frío. Claro. Y está re frío. Yo. ¿Qué hace? ¿Cómo? Level Damn 5. it. Tú la tienes, porque This tú eres door la is puta amo security level que trabaja 5. aquí. I don't have card 5. Yo tengo una carta nivel 27. Giving up already? ¿Y por qué vas de chula, ello? ¿Qué pasa? No, ella viene aquí, la nerd. What the? Sí. Are you Madre que la impressed? parió. You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Ok. Claro, es que aquí no he estado nunca. Hostia, no quería esto. La M9, sí, la M9, venga. No va a pasar, se va para otro lado. Ok, It's the enemy. I need help. ok, amiga. La hemos liado. Hostia, hola. ¿Te levantas? ¿Te levantas? No, ¿verdad? No, ve. ¿Cuánto aguantáis, chavales? ¿Estamos Gucci? Estamos. Ah. Return to your positions. Tighten security. Pero espérate. Understood. All units exercise extreme caution. No. Me la has esquivado. Ah, es que no tengo más balas. Puta. Chica. Shit. Perdona, permiso. Paso, voy ardiendo. All personnel, return to your stations. Ok. Güey. Que hay que ser Arnold Schwarzenegger. ¡Toma! I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Claro, esto sí, ¿no? Shh. Cuidado. Cuidado que esas vistas... Cuidado. Ahí con el sol y tal, está muy bonito. The sunset. It's
beautiful. Casi tanto como tú. Vaya, If we hombre. don't hurry, it'll be the last we see. Antonio, que es un Don Juan. No, soy Don Antonio. No, perdón, Juan. Ah, ¿vas a cambiar el nombre? Claro. Ah, bueno, pues ya está. Enemy soldiers, gun ciphers. Obvio. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. Venga. Anda. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PS. Eso te iba a decir, tío. No me hagas protegerla. Play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Tengo mala Right experiencia. now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. Pues You'll no. be fine. Vale. Pero... Antes de nada... Chavalito, espera. Voy a ir a por un cafelito, ¿eh? ¿Cómo se lo monta? Hombre, escúchame, aquí hay que tener unas prioridades. Pues, entretén a nuestro viewer. ¿Yo qué quiere que entretenga? Tú tienes que tener algo para entretener. Yo que sé, enseñar la picha sé. o algo, yo que sé. Ahora vengo. Una tortilla de patata. Bueno. Pues ya volverá. Ay, Dios mío. A ver si vuelve el chavalillo este, que mucha gana de café, mucha gana de café. Se lo podía haber preparado antes, ¿sabes? No, que es que venimos sin preparar. ¿Y qué está esperando, eh?
No ve que bien lo estaba entreteniendo, coño. Eres tonto de mierda. Joder. Es que no sé qué quieres que haga. Menos mal que te tengo de compañero, joder. Espera. Que no me acuerdo qué tenía que hacer. El PSG. Vale. Vale. No sé. Tu cuñado aquí, Antonio. ¡Hombre! Créalo. ¿Qué pasa? La puta que lo parió. ¿Dónde está esta niña? En plan... Sí. Ah, por ahí. Mírala, ella que tranquilidad va. Su ritmo. ¿Qué hace? Espérate, me tengo que tomar un día de pan de esto y yo. Ibuprofeno, 8 horas. Mientras trabajas. Hombre. Por lo menos está entretenido. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Puma! Emma, open your eyes. Y yo, Emma. te juro, por Dios, que me ha asustado. A ver, ha sido bastante repentino. Te juro por Dios que me ha asustado tú. Hostia. I didn't expect. Escúchame, me vas a tener que decir que tengo que usar... ¡Ah! Tengo que ir con ella. Ah, no. Hostia. Tienes que reventarle las minas y matar tonto ese del fondo. Claro. ¿Qué hace? Estaba por ahí, ¿no? No lo sé. ¡Niña! ¡Niña! ¡Uy! Se la come. Es que no sé exactamente dónde están. En su tobillo. Le he dado a ella. Bueno, Antonio. Flafas de Ashley. Vale, espérate. Uso el PSG también para eso. Vale. Lo primero de Yo creo todo. que es lo más... Lo primero de todo. Nos vamos a tomar... Hermano, soy A ver, yo, sí, porque antes le ha explotado una mina. Esas las tiene que romper. Vale. Ah, nos vamos a poner la Google... La Google Foto esta. Ahora, esto. Pum. ¿Dónde están? Está ahí. De verdad. Espérate, ¿yo puedo hacer esto? Hombre, igual un poco más cómodo. También te digo, ¿quién es el hijo de la gran puta que ha puesto 70 Claymore en un puentecito de mierda? Ha rebalado. Y ahora el tonto ese. Toma. Toma. Explicado. El de pan se me ha ido. Se me ha ido. ¡No! No sé ni cuál es el recorrido. ¿Cómo? ¿What? Pues la están poniendo suave. Otro. Ahí está. Pero... Hostia, pues la han puesto suave, tú. Hermano, ¿pero cuánto dura el de pan? ¿2 minutos? ¿2 minutos? Un segundo y medio. Vale, bonica. ¿Qué era ella? La última para ella. Y yo. Te juro que he dado una vuelta, en plan, así. Y se va a tomar por culo, tú. Vale. A ver. ¿Algo más? Vale, esto. Y esto. La puta que te parió. Hermano, drógate. Drógate.
That's all, ¿no? Ah. Hermanita, por ahí no te ve. Por ahí no te veo, ¿eh? Fácil, fácil. Otra vez desde pan este de mierda. Joder, loco. En plan, es como... todo difícil, ¿eh? Vale. Sin el de pan ese es todo difícil, ¿eh? No sé qué es. No es diazepam. This Es is algo. Snake. Can you hear me? Yeah, Es algo. nice and clear. Sí. I've reached Joder. my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. ¿Qué dice? ¿Y yo? ¿Y yo qué sé? Dispara ya. A todos los que vea, loco. Just call me when you want me to shoot. Pues yo qué sé, hermano. ¿Me he dejado a alguien? ¡Adiós! Ah, no, ese es Snake, ¿no? Niña. Niña que te me muere. Niña. He vuelto. Hola. Hostia. Hostia. No, no hay nadie. Hermano. ¿Cómo? No tengo balas. Snake. Llama. Llama, no, dispara. Snake, I can't handle this alone. Okay, I'll take care of it. I'm going to show you how sniping should be handled. Cállate la puta boca, mátalos a todos, que eres My Snake. sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? ¿Qué dices? Que yo quiero coger munición. Tú déjame en paz. Vale, ya está. Ya puedes no disparar si no quieres. ¿Cómo? Ah. ¿Dónde está Emma? ¿Emma? Ah. La puta que paría Emma, tú. Escúchame, niña. Más rápido. Para ti, va a correr más. Hermano, que va como si estuviera pisando huevo y yo. Pasa. Ahí. Buena, Ney, coño, te comía la polla, pero no puedo, estoy lejos. Hermanito. Eres un máquina. Lo matas de una, ¿no? Güey. Emma. Joder, cómo se mueve esto, tú. Vale. Emma está ahí. Como le salga algún sniper por aquí, me cago en su puta madre. Vale. Emma. Vale. No lo hacemos, ¿eh? Debería ir una torretilla. Snake, es que de verdad. Eres lo más grande que ha parido Estados Unidos, tío, te lo juro. Esto va a hacer trabajo, cabrón. Pues tú me dirás.
Sí, me hace trabajo. Yo he quitado todas las minas, he matado a todos los de antes. Hasta que me quedé sin munición. Me quedé sin munición y le he dicho algo. Ahora él me está carrileando ahora las cosas. Vete a tomar por culo. Tonto, tonto. Snake, y si te hago así, te hago un ¡viva! ¿Qué pasa? Ya verás tú. Otra vez. ¿Y si dispara? ¿Y si dispara? ¿Y si disparas? No. Ah, vale. ¡Ah! Bandaje no. El pentafemina. ¿Pentafemina? Te hace pan todavía. Toma. Si se la ha llamado toda la vida. Le he dado a ella, ¿no? Picado, ¿eh? A tomar por el culo. Soy Alpha Sniper. Adiós. Que no te he dado. Bueno, sí te he dado, pero... Pero era de broma, ¿sabes? En plan... Pues la hemos liado. Hermano, ¿qué arma lleva que la guanchotea? Dámela a mí también. También te digo, antes de morir podría haber dejado escrito una notita o algo por code o algo, como se hacen las cosas, ¿eh? No. Eso ya te la apañando, chaval. No, güey. La mata y encima quiere que te haga el trabajo. Manito. Otra vez que me hagan el trabajo. Qué pesado. Que no te van a hacer a ti las cosas, niño. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. Ah, se apuñalada y no tiro. She's conscious. Qué cabrones, It's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. A toque yo. Mira, como haya minas todavía. Ah, vale, va solo. El Raiden este. ¿Qué estás haciendo? Vas más doblado que yo en los carnavales, yo. Y Antonio se dobla mucho en los carnavales. Fíjate que voy de multiplicación, pues ya ves. Así es él. Pero él es solo un rabito de la multiplicación, va con otro que es el otro rabito. Claro. To be doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Vale. Para. ¿Dónde tengo que ir? Ah, aquí, ¿no? Ha dicho en el Shell 1, B1, ¿no? Creo. Entonces tenemos que ir a EF. A EF y tirar por el de la derecha. Me cago en la puta, que no los he matado. Ah, no, que estamos en otro sitio. ¿Dónde estamos yo? ¿Esto es EF? ¿Dónde estoy? Mira, una cámara de fotos de la DGT. Ah. Bueno, ¿para qué? Es aquí. EF. Es esta, ¿no? O el suyo gilipollas. Quita, coño. EF, vale. Te lo ponía ahí en la pantalla. No, que sí, que no me acordaba. Mierda. Que no me acordaba de si tenía que ir al EF. ¿Qué hace? ¡Puerco! ¡Puerco! Uy, ¡Ah! da igual, hay otro.
Esto no puede ser así, ¿eh? La metanfetamina esta. Quítatela. Toma. ¿Hay más? Ah. Igual hay alguno que... Hay otro arriba, creo. Sí. Creo, a ver. Igual te come. Hay otro arriba, creo. Literalmente lo tengo encima de mi cabeza. Hay más. Claro, mientras eso van viniendo más. Un momento. Ya está, ¿no? Baby don't hurt me. Espera. Las minas. Que esta gente son muy de poner minas, ¿eh? Vale, no. ¿Qué dices? ¿Otra vez? Con esta pedazo de mierda. A ver. Yo creo que es por aquí. Espérate, está roto. ¡Oh! ¡Uf! Come puchero, niño. Y sigue con detector de mina, que ya no me te fío tiene yo. que poner grande. Bueno, aunque si me pongo un body armor, a lo mejor capaz que no me hagan tanto daño en algún momento. Shell 1 core. 1F. Me quito las minas y hay minas, tío. Yo es que te juro por Dios que no lo entiendo, tío. Yo te juro por Dios que no lo entiendo, tío. Literalmente llevo 27 minutos de... Hermano. Vale. Aquí había una ración, ¿no? ¿O algo? ¿No? No abra la puerta, que... Vale, por ahí. Hay una mierda a mí. ¿Es por aquí? Por favor, no me equivoque. Vale, tenemos que ir al 1B. Estábamos en el 1F, ¿este funciona? No funciona una mierda, pero... ¿Seguro? Seguro. Hermano, no te caigas. Me quedan 90 segundos. Aro, la, shi. Aro, la, shi. Venga, facilito. Ah, ya está, le pones 4 vendas y ya está solucionado. Eso es un disparo en el estómago con una puñalada, ¿qué es eso? Eso da igual, hombre. Amarillo, hermano, le ha puesto la venda sucia. No, es que ha soltado push. Joder. How's No way. Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Pero no tiene nanomáquinas y nanocosas. Y yo que se cure. I'm here. ¿Ve cómo tiene gafas? Got the disc. Este va al grano, a ver. Se le suena el pollo todo. Emma set Literalmente everything le up. suda el nabo. Apparently, all you have to do is pop in the disc. No me lo esperaba. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. I have no idea. Hal, Dejarme con el ordenador. Es mi última voluntad. is everything all right? It's all right.
Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Bueno. Dramática eres, coño. That's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing or take out Solidus and his men. How do we get on board? Si hacemos los dos, ¿te I parece? don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal. I always... What is it? ¿Y dónde va con esa cara tú que to llevas? see you again. You don't hate me? Never. I never wanted Cuando se muera tira al agua. Eso es lo que le gusta. I never wanted to hurt you. I thought Su última voluntad. personal. Nada. If I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Cuidado que estamos en Twitch. Call me Emma. What? Please call me Emma. Y. Todo vacilón el atacón. What's wrong with EE? Pero ¿para qué me quitas la gaba? ¿Para tirármela, hija de puta? Está más guapo sin gafas. Emma, Y yo muerto. answer me. Los putos planos con él. Ay. El Kojima. Se parte el culo. Es que me ha hecho gracia. I didn't leave you. Because of the ¿Pero se ha accident. acabado? Hombre, no creo, ¿no? I had a relationship with your mother. Si no lo hemos puesto. En plan, She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault. All my fault. Forgive me, Emma. no te acabas ni hemos venido aquí a pasarlo bien a Twitch y vienes tú aquí con tus problemas familiares, a ver. No sé. Un poco corta rollo, también te digo. Mira el paro con lo cabrón que era. Ha venido el vampiro. Le ha metido una puñalada y se ha muerto. Y ahora Otacón pues nos ha contado sus problemas mentales. Que no tampoco. Attention. Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do Ve you tú, ¿a mean? quién quiere que entretuviera, It Antonio? means Yo we're sabía gonna ir. sink.
We have to get the hostages out. What about the camo repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister. Está hablando. Be able to come with us. Espérate. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. ¿Qué? I'm always the survivor. ¿Es verdad? Why, Wolf? ¿Te acuerdas, no? Sí. De cuando estaban, sí, cuando estaban en la nieve y no sé qué. De Sniper Wolf. Otacon, take care ¿La of the tía esa que le hostages. gustaba? What Sí. about you guys? Y se murió We también. got other Sí, arrangements. sí. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that Oh, thing if the me virus acuerdo. doesn't work. I should be going with you. Pero no tiene una cara como todo rara, Snake aquí. You got your job. We've got ours. Tiene cara de haber salido mierda. You mean A ver, han pasado ya I'd tiempo. only get in your Ah, way. mayorcete. Joder. Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Y era porque eres un pirata con la mano. Ojalá os vayáis en barco. Ojalá una misión en barco ahora mismo, así por la puta cara. Ay. El plano en que intenta ser todo épico y tenemos a Otacon en primera fila con un loro en el brazo. Y además en el brazo, que dices tú, Sí, bueno. sí, sí. E. Otacon, Oye, ¿qué estás haciendo? try to get as many Puta, hostages es un cagado. out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Leave it to me. Toma referencia. I repeat, personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Y yo como a aplastar loro de. Me cago en la puta. Pero el loro da igual a ellos. I'm counting on you. El saludo es que son colegas de toda la vida. De toda la vida no, pero este hombre sale en el 1 y te ayuda y tal. Y por lo visto pues, son súper colegas desde entonces. Hombre, para no ser, os habéis salvado la vida mutuamente. I miss you. I miss you. Le va con la fan y yo. Adiós, Te loro. juro por Dios que pensaba que iba a reventar al loro contra la pared. Hubiera mejorado bastante la trama. You and me, we're the same. A ver, un poco gilipollas si quieres los dos, pero... Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who Se empezó would ya el love juego. us, but we were wrong. No sé. You can't wait to be Está loved. pasando. Creo que no, porque Snake ha You dicho que have to tienen go que ir no out sé and dónde, find pero. it. 4 years ago, I realized that you Tiene toda la can't just pinta de que wish es final del for a juego. happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did, Emma. Toma, la ha llamado Emma, ¿eh? You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Sí. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? What the? Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, do not fail us. Snake,
Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I would do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Anda. Eso es cierto. Damn it. Y este eres tú, ¿no? ¿O qué? You! Ready for some shut eye. Ah, ¿y qué coño eres? La del cañón, ¿no? ¿Y tú quién coño eres? Porque ha dicho, ¿you qué? Si no sabe quién es. Creo. A lo mejor tú sí y yo no, pero... Entonces, Snake es malo. A ver, Parece ser. Snake no está de nuestro lado. Malo o bueno, eso ya es... Depende del terrorista que sea. Claro. No, ve todos los PC a la mierda, tú. Tú sabes la Gaming Night que se podía hacer ahí. Y como no juegues al Snake, nunca me has dicho. No sé qué iba a jugar. Bueno. Pero esos PCs son potentes. Bueno, son antiguos, pero potentes. ¿No ves que han creado Jack, cosas are you reading me? con eso? Do you want to save your mission data up to this point? Estaría bien. He dicho Snake porque es el primer juego que se me ha ocurrido. Podría haber dicho el Pac-Man, pero ha sido ese. ¿Cuánto llevamos ya? 11 horas, loco. No tiene que quedar nada menos del jueguito. Your mission data has been saved. Gracias, bonica. Ay, qué poco aparece en el juego. He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Hola. No. El Dr. Octopus. It's been a while, hasn't it? Hasn't Jack it? the Ripper. ¿Qué? You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. Tranquilo. High concentration. ¿La acción cuál es? Ala. Have they altered your memory too? Se van a ahogar por la polla. Hermano. A mí ha pulsado un botón rápido, no me gana nadie. ¡Noite! This is my son. I taught him everything. Así que ahora Raiden es hijo de el Solidus Snake este, ¿no? Este es Solidus Snake, ¿no? El Apache el pirata, sí. I never thought I'd Uy. see you again. Twitch, por favor. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learn from me. ¿Somos hijos o clon? Porque es The distinto. 80s, O primo. a civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. Capitán América. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Otra vez. No, la Liquid. mano especial.
Estate quieto. Again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. A mí no me toque. Cuidado. Cuidado. Kojima, cuidado con los planitos. ¿Otra vez me va a torturar? I find it very Las que hagan falta. nostalgic. A ver. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? Ah, The foul vale. wind is blowing. We Esta shall speak again. es Olga. Esa es el ninja. Olga es el ninja. Ok. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Vamos, que tú eres buena ahora, ¿no? Bueno. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. Correct. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Joder. Patriots. It all La started cara. 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. Me suena, me suena. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. Joder, pues lo So you siento. did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Ese plan, You'll coño. figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? Sí.
The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Alright. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Ah, muy bien. ¿Cómo? Ya está Gracias. suelta. Pues simpática eres, me has quitado vida. Gracias. Yo creo que me matan ahora por eso. Por eso base. Ya está, ¿no? ¿No? Jack, are you all right? Oh, yeah. Me llaman un Jack, is it muy true buen what Solidus momento, said? la verdad. Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. Prohíben llevar niños a la guerra don't mean porque a lot in war. No, Someone la told verdad. me that there are over 300,000 children in combat solo right now. 300.000. I was just one of them. Son tonos So vagos you ellos. remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. ¿Cuántos hoy? It's 15, okay. venga. No one is venga. blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ugh. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Joder. Oh my god! Qué perita. When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by Es que así NGOs. también me They gave me a new meto life yo in the a, States. I can't complain. a militar, ¿ves? But nothing's Te dan true. droga gratis. The only Pero- people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Y por eso lo acabo de contar. Now I Vaya know why I was intensito. chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you,
You know, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. También te digo, no tiene nada que ver para ser padre, ¿eh? En plan. Sí. ¡Toma! Twitch, el culillo que se ve ahí, en plan, no pasa nada, ¿sabes? Un culillo, tío. Tiene 4 polígonos mal contados. Escúchame, los No, tatuajes, ¿qué pasa? ¿Tiene? ¿What? ¿Por qué los tatuajes parecen las cosas de la caja de frágil y toda esa mierda, ¿eh? Porque es frágil. Toma. Las medicinas. Quédate. Cuidado. Cuidado con hacer eso. Cuidado con hacer eso. Alright. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal in. Vale, esto ya es la Are recta you under final. orders from the Patriots? Your role, that is, No, porque tiene mission, pinta. is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Por la escalera. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. What the fuck? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Hola. ¿Qué está pasando, tío, ¿qué tal? tú? Que Kojima se ha fumado tremendo porro. Ha fumado del porro como si eso fuese... Variety level 13. Rescue Meryl, the return of Ginola.
Eso es del 1. Me voy a cagar en Dios. Que te fa caro aquí. No me dan ni una, soy un puto. Ah. Que te fa caro aquí. No me pilla. Ah, hostia puta, la madre de Jesús. No veo. ¿No veo? Hola. Hola. Sí, mira, nada, que... Chilling, ¿no? ¡Chilling! Bueno. Vale, parece que la caja no es que sea lo más útil del mundo. No mucho. Es el nuevo ninja, sí. Soy ninja, tío. Pero como concepto, En plan, soy ninja. Sin más. Even my patience has its limits. No va a aguantar ni un minuto más, voy a luchar yo, tú vete a casa. Sí. Esta música no es la del 1. Pues yo qué sé. Vale. Es que aquí hay una polla de estas. Y no es de las hermanas. Variety level 13. Vale, sí. Meryl y tu puta madre, sí. No vienes, ¿no? Putito. Vale. Hostia. No me esperaba eso, pero va a funcionar. Hay una cámara ahí también. Pero está arriba, ¿no? Supongo. Sí. Who's there? ¿Qué hace? Who's there? Calla. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. Sí. Tiene la pinta que es un holograma de esto de mierda digital y te están engañando. Vale, por ahí. Holy shit. No. No. Sí. No. Your mission is to infiltrate the Fortress Galluade, rescue the hostages, and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Me está repitiendo lo del 1, tío. ¿Qué haces? A este le puedo meter de hostia, ¿no? Y ahora, cuando se levante... No me puedo ver. Encounter the enemy requesting backup. Quédate, eliminate the target. No hay target que eliminar. Infiltrate the enemy fortress. Este es Metal Gear. Destroy the final No Metal Gear weapon, Solid, Metal creo. Gear. Es Metal Gear. Sí. Te ha faltado Kojima, pero... An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. ¿Qué coño? ¿Qué
pasa? I ¿Has was visto el Ah, eso. mapa? American fall redwood Sí. in my past life. Oh, those were the good old days. What were you in your former life? Joder. Ahora hay dos puertas. No sé por dónde hay. You got a PSG-1? You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Meryl. En plan, yo lo que creo que es que el tonto este es simplemente una inteligencia artificial. Y Jack, es me. literalmente. Y está todo rayado con el Jack, vídeo. I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Rose! What's going on? Vaya porros a fumar, Kojima, tú. Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Anda. There we go. Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. ¿De qué luchar contra Snake? Pues no lo sé. No parece, pero... Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. Ha dicho que hay 25 Metal We Gears. have no other choice. Sí. How?
I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Una katana. What? Why? Olga asked me to give it to you. Besides, Por I'm eso, not a después en big el fan Metal of Gear blades. Rising. Sí, tiene una de katana. Raiden, pero... Ya está, ya es usarla. Las otras meneones. Move Automáticamente es the el right mejor espadachín thumbstick del up mundo. and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. No lo he... Mueve el Move stick, the analógico thumbstick in derecho. a circle to do a rotating cut. ¿Qué me estás comentando? Click the thumbstick to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the lock-on button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. A ver. Pero si me has dicho que... Nos ha dicho que pulsando el joystick... Ah, este es el del Rising, sí. ¿No me ha dicho que pulsando el joystick doy unas tocadas? Pero ¿y por qué parezco tonto llevando la katana? Porque es el arte Shaolin. Hacia adentro hacer las tocadas se supone, pues saco el mapa. Come on, time to go. Claro, es que tendrá los controles de mierda asquerosos. A lo mejor eso lo hace If you run out of dándole ammo, you R2. can have mine. You got enough? Puede ser. Absolutely. Infinite ammo. ¿Cómo? Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's A hard ver, to al tell the gordo de los difference patines, between sí. reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, No te it was entendí, ¿no? field Se te training when I was a entrecorta, kid. flipa. I lied, Snake. I have more field experience than I Claro, can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake, starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. ¿Cómo que no hay idea? Interference? I don't know. Where is this colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. No. Eso se me guarda solo, ¿no? Shh. ¿Cómo que perín? ¿Se guarda solo? Sí, yo te conté ahí. Adiós, puta. Yo no Ponte podía... bien, Paul.
Follow me. ¿Follow me de qué? Uy. ¿Follow me a dónde? Espérate, ¿cómo es esto? Tengo la katana por algún lado aquí. Aquí. Cuchillo de frecuencia. Tiene los ojos derechos para blandir. Y pulsa. Y pulsará para cortar. Ah. Te fila y revés. ¿Cómo? You wanna be left behind? ¡Cállate! ¿Qué coño es esto? Cambio cosas, pero no sé qué cambio. Y... Agilísimo, Angie. No. Raiden el torero. Hostia, esto de bloquear es con el select. Toma. No sé cómo se hace la estocada, así que... Hostia, tengo un lanzapepo, tú. Bueno, si lo voy a poner a matar. ¿Qué quiere? ¿Esto todo? Snake. Get in there. ¿Por qué hay gente mala aquí? Oh. We're going in. Se lo doyea, cabrón. Hola. Ah, vale. Ni ti, TT. Don't fall behind. Vale, no puedo hacer eso. Get in there. What are you doing? ¿Cómo que what are you doing? Loco, pues matar gente. Fíjate. Más swamp. Incluso. Follow me. Pero, follow me de qué? Se queda alguien, ¿no? Ah, no. La han matado, yo era un máquina, ¿eh? Hostia. Take the item. Tía, cómo me suelta. Bueno. Muere. 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 Vale, no te tumbes, tonto. ¿Cómo? Snake. Vamos a ver, Snake. Como estrategia de combate, quedarte ahí en mitad, parado, de pie, sin ningún tipo de cobertura, siendo puto retrasado mental, yo creo que no es la mejor opción. ¿Qué haces? La verdad. No. No. Creo que no. Qué raro. Ah, muy bien. Get in there. You wanna be left behind? Tú cállate la puta boca ya. Manda, manda. Follow me. Confirmamos que te han dado, ¿no? Confirmamos. Now, go. Joder, ¿no? Snake. Joder, la que me han pegado tú, no, nada más. Ha caído poco en una milla. Ya ves, y yo, tú, escúchame. ¿Qué pasa?
Joder, Snake, loco. Use this. Snake, bro. Escúchame. Suba, él va para adelante. Él no conoce a nadie. Snake. ¿Pero por qué te pones ahí, bro? What's going on? Snake? Snake! Joder. Snake, bro, hermanito. No creo que sea tan difícil. Follow me. Don't fall behind. Para que te los cargues a todos aquí. Aquí eres Dios. Aquí eres el putísimo amo, loco. Luego que se lo olvida cómo funciona. Follow me. Y aquí, no sé por qué, se va para adelante. De hecho, yo qué sé. Yo me voy a poner el stun grenade. Lo voy a lanzar. Y ahora me voy a poner. Ah, os suda la polla el stun grenade. En plan. Es Snake, bro. Snake, bro, tío. Uf, ¿y si uso esto? Es una pedazo de mierda. Ah, ahora a ese sí se lo carga Snake, oye. Un fallo con la navaja. Qué buena gente. Ok. Amigo. No, vamos a ir con la metralletilla, ¿no? Snake. Tus jugadas son cuestionables. Raiden, about this colonel of yours. Eso deja ahí, I el otro found no va a out where he entender. is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Okay. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about?
What the fuck, Hermanito, los porros. A ver, esto parece un poquito de boss final, ¿no? O de cosas... Rose no me guarda la partida, ¿no? Claro. Ah, sí. Alright. Te la guarda, pero no te coge. Vale. Casi 12 horitas. Le he dado sin querer. Vale. Solo 3 raciones. Tú no me das raciones ni nada. Tú estás full vida, cabrón. Qué cabrón. Pero es que él es Snake. Se cura. Ya, él es Snake y se pone delante de todo el puto mundo para que le revienten la puta cabeza. Pero bueno. Lorenzo te da ánimo. Ya. Tengo aquí el móvil con el chat. Él es serpiente sólida. Ya, bueno, yo soy Raiden. So... Pero no es tan buena como se la hace. Que era cinemática, bro. Era, tú lo has dicho. ¿Pero por qué me ponen con la pistola? ¿Qué pasa? Sigue vivo. Snake, quítate. Vale. Estamos Gucci. Yo Lorenzo que pillas la katana. La katana, vale. No he fallado. ¿Qué cojones? Se ha bugueado. Cúrate, me curo solo. Si me bajan vida. ¿Pero por qué no para de salir eso? Porque estamos en el VR training este de mierda. Ah. En plan, que está todo bugueado, loco. No, todo bugueado, el plan, no el juego, sino que me quieren hacer pensar que estoy perdiendo, pero cosas. Oye, por la katana está un poco rota. La katana está un poquito rota. Tonto, cúrate. ¿Cómo que tonto? El juego lo intenta trolear. Esa es la de la suerte. El Lucky Strike. Esos son cigarros, creo. Lucky Strike son cigarros. Sí. The root of all my sorrows. What? Y ya hoy. You killed my father. That was the beginning of hell for us. Y ya hoy mejor. A ver, sí, es mejor. One by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I Literal. Mientras habla, 4 tiros en el pecho le entran solísimos. Ah, bueno, si soy de negro, me suena apoyo, yo me voy para adelante y ya está. Ya está, muy bien. Ve, aquí el juego está bien. Pero solo aquí, ¿eh? What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here. Pero ¿y quién coño es tu padre ahora? Francisco. Entonces puede que sí. Algún Francisco habrá caído. Claro. En plan, si es Francisco es probable.
Hello, Raiden. Jack, I've been watching how you fight. Muy bien, ¿verdad? Lo sé. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire, Pues no sé qué diferencia hay entre esto y esto. creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Me puedo caer. Those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute. Ah, no. Split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. Joder. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Suena simpático. ¿Qué hace? No, pium, ¿no? Hermanito. ¿Qué quieres que haga? En plan... Supongo que dispararles, pero... Con el Stinger, a lo mejor. Claro. Sí, le tiene que disparar ¡Wow! con el dedo, tiene que- Claro, apunta donde te están mirando. Ahora. ¡Ah! Hermano. Iría por uno. Y ya lo quitaba en medio. Yo disparo al que... ¿Qué haces? Quería rodar, no tumbarme. Ah, mira, los puede... No sé para qué hacer bien, arrodillando. No, la metralleta no, por favor. Ah, arrodillarlos es cuando van a pegar a ellos y los arrodillas no te pueden disparar. Pues no les baja vida. No. ¿Qué hace? Puta.
Bitch. ¿Te mueves? Coño, toda la vez, ¿no? Ah, lo puedes sincronizar entonces. Ah, bueno, no, porque cuando le pegas se pone todo. Claro, eso es lo que yo le he dicho, que le da poco a uno, pero... ¿Cómo? ¡Dios! Pues ya le puedo meter tú a ese bomba a favor, ¿no? Muy bien. ¿Te mueves? ¿Me dejas? ¿Se ha muerto? Ah, no. ¿Ah, sí? ¿O no? Muerto está, pero hay una ración en el centro. Como que 4. Pues me puedo mover en algún momento. Escúchame. ¿Dónde hay otro? Se ha tapado con el brazo. Lo he visto, lo he visto. Pero escúchame, porque está curado. No lo sé. Tendrás que matarlos a los 3 a la vez. Pues no lo sé. Claro, esta la veo un poco locura, ¿no? Hombre, me parece estúpido. Lo intento con los tres a la vez. Nueva. No puedo, tío. ¿Te mueves? No. Pero... Qué bien, me he chocado. No entiendo yo mucho esto. Pues claro, si le bajo la vida a este... Se va a salir y se va a recuperar, ¿no? Supongo. Igual que ha hecho el otro. Es que no sé, que te pongan No. un boss con una mecánica y no te expliquen absolutamente nada de cómo funciona. Me queda uno. Ahora, ¿vas a revivir?
Hay 25. No me jodas que tengo que matar a 25 de estos. ¿No le he dado? What a fucking locura es esta, loco. Hombre, si esto está hecho así, rollo que tienes que matarlo varias veces, vaya pedazo de mierda de jefe. Si eso está hecho así, porque tienes que hacerlo en un orden específico y no sé qué, vaya pedazo de mierda porque no te han explicado nada. Así que, anyway... buen trabajo. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. No entiendo. No entiendo yo mucho, ¿no? ¡Ay! Pero es que esta gente como que se cambia por otros de los que hay atrás. Sí. Ahora vas por el F. A lo mejor tienes que matar a los F. Cabrón, 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 cabrón. No entiendo. Vas por L. Cuando está la boca azul, ¿vale? Tengo otro medio. Literalmente me toca hacer puto abecedario, tío. No creo, ¿no? Además, ha empezado con L. A lo mejor cuando se pongan los 3 en F y los mate. A lo mejor, puede ser. Pensaba que me había dado, tú. ¿Le puedes enfocar la cara? Gracias. Verdad, le revientas que flipas tú. Porque están con la boca abierta. Hey. Mete un misilazo gordo por el orto. Torretilla, vale. Pero este combate me parece igual que lo del 1, alargarlo innecesariamente. Sí. Yo qué sé, pueden haber hecho esto, que fueran los 3, pero 2 veces. Si los quiere poner más de uno, venga, que se recogen 2 veces. Sigue teniendo vida. Oh my god. Vale. Tengo... What are you telling me? Me muero. Hermano. No estoy entendiendo nada. Respond. Raiden. Ahora, escúchame, abre un momento los objetos. Los otros. Ve bajando. Ponte el body armor right now. Ah, bueno, sí, pero... ¿Dónde está? Ah, aquí. Hostia. Pero es que esta... ¿Qué?
Esta puede ser la pelea más asquerosa del videojuego. Pues es la que. La pelea más asquerosa del videojuego. Bueno, está la de los patines, pero. Bueno, la de los patines también era. Pero por lo menos esa era un tío nomás. Y no se renovaba 7000 veces. Escúchame, Antonio. Dime. Lo que tienes que hacer es pegarle en una pierna porque abre la boca. ¿Pero y qué pasa? Le pegas un tiro en la pierna, esa rodilla y le pegas uno en la cabeza y le quitas fecha de vida de uno. Bueno, vale. Prueba, a ver. Yo es que he visto un vídeo y hace eso. ¿Ves? Sí, pues no voy a ver. Si Pero tengo que tienes estar que esquivando disparar los los dos misiles. seguidos. Pero es que si tengo que estar esquivando los misiles no le puedo hacer eso. Ok. ¿Cómo? Ah, porque tengo el body armor. ¿Me ha matado de un misil? Raiden? Pues... No me ha pegado con nada más, ¿no? Creo que estabas a mitad de vida. Pero es que mira con la vida con la que empiezo, ¿verdad? Claro, claro. Pues tu puta madre, la verdad. No. Eres un cabrón. Ok. Ya me suena la polla, yo voy a empezar este top. Sí, ya está, métele normal y ya está. Ok. Pero no te ha quitado. Ah, sí, te ha quitado. ¿Cómo? Se ha quedado un hilo. ¿Pero por qué me enfocas a ese? Porque es que se va solo. Ah. Muchísimas gracias, sí señor. Es que cada bicho son como 6 o 7 tiros. Los tienes que matar infeliz veces. También te digo, por matar a uno me tendrían que dar... Una mierda partida, pues sí, no la puedes dar. No coño, pero un... Una ración, ¿sabes? No, le quiero dar la pierna, bro.
Me estoy muriendo con el desangrado. Parece que desangrado no te muere. Vale, vale, le he dado. ¿Qué? Uf. Vale, me lanzan misiles. Vale, tengo una ración ahí. Voy a pillarla. Sí, sí puedo. El rayo de la muerte. No me lancen misiles, claro. Also yo, lanzándole misiles. Hostia, ¿qué ha pasado tú? Que no se muere. Vale, ahora vas tú, ¿no? ¿O qué? Dice Lorenza que supone que solo tienes que matar 3, que los dejes todos igual de vida y haganlo de la rodilla. Really. Pues, Y que para saber si muere o no, mira el fondo negro de las barras de vida. pero a los tatas no les puedo pegar, ¿no? Sí, te salen como objetivos. Sí, pero si les disparo se van. En plan, Si desapareces que ha muerto. tendré que hacerlo de primera. Con los 3 primeros que salen. A ver, prueba a seguir y a ver qué pasa. Por lo menos te hace el world record de matar a 500 robos de estos aquí. Claro, pero es que eso pasa y le va cambiando las letras. El primero era A04E, A01E, A02E y A03E. Y ahora ha cambiado a F y han ido cambiando los de estos. Ahora esa vida se va bajando, desaparece y viene el 02F. Bro. Como te marque la pierna, métele en la pierna y después le dispara a otro en la cara. Sí, el problema es que me dispare el otro. A ver, puedo hacer así y así. Claro, mete 2 seguillos. Claro, claro, eso es lo que yo he visto, que matas como a 6 o 7, sigues pegándole y te sale la cinemática. ¿Le has matado 6? Sí. No me jodas, tú, que no lo había escuchado. ¿Qué haces?
Vale, me han lanzado cosas malas. ¡Qué cabrón eres! ¿Qué haces? Pero si lo has fijado. Lo has fijado la boca, ¿no? No, a lo mejor tarda un poco en pillarlo. Hostia, que tengo un coso aquí. Mira que está ahí a morir también. Qué cabrón. Vale, me han lanzado misiles. Sí. Ya la ha pillado, pero ya está... modo... sí. Me han lanzado misiles. Me han lanzado más misiles. A ver, antes se veían bichos por el fondo y ya no se ven. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué pelea, tú! Literalmente podían haber hecho lo mismo con la mitad. Ahora ponme que me pelee con un sólido Snake y yo ya muero. Esquiva. Lo guapo es que según he visto queda como 1 hora de diálogo. Ah, puede ser. Oh, but don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? Yo estoy muerta por dentro. This is suicide. Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Toma. No, Mary Jane. No, espera, esa no es. Toma. A la pena mente. Innecesario. You have to. Toma. Toma. ¿Y tú? Oh, God. Qué desprecio, ¿no? Ve sacando las palomitas que espera literalmente media hora de reloj de diálogo. Bueno. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control.
What? I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! No, porque sale sangre del Metal Gear, que en plan... Evangelio. Y este tío, porque literalmente de 2 balas ha cargado un Metal Gear, yo le he metido 7 misilazos en la puta boca con la boca abierta y no le ha pasado nada. Porque él es Ultimo Prime. Ah, vale. La P90 más poderosa del mundo. Literal. Es que este es el típico que se pone hacks y dispara misiles con una metralleta. You still have some use. I've captured Snake. Oh, Snake, arrapastroso. Snake? Las estrangula con las esposas. Adiós. Tururú. Dun, 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 dun. Yes. Guarda, por favor. No quieras volver a repetir esto. 12 horas. Are you awake yet, 25. Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. Joder, qué giro más Tiene dos natural. katanas. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Hermano, que no tenía... No. Tía, ¿qué me estás contando, loco? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Hermano, ni tenía el mando en la mano. Eso para que aprenda a tener mando en la mano. Hostia, su puta That's madre. not your business. ¿Y esto por qué van tanga? ¿Por qué no? Oh, really? It so Puta, mira, happens ¿verdad? I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW.
including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker,
along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Anda, que la que va. La madre que lo parió. How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Nadie se lo Your Dead Cell esperaba. comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Ahora le caigo un rayo al bien. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Pero esta no se entera. Otra pelea con un Metal Gear. Espero que no. Toma, y le ponen fuego artificial y todo. Hombre, una salida épica. Ocelo se lo merece. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. No, pero una peleita de espada con este sí. How's this then? Misiles. Ojalá le pegue un bombazo en toda la cabeza y ya está. I told you, your luck's run out. Take your reward.
It's all the payload Ray has. Die! Ahí están los portes ideales. Everybody down. Ojo. What the? Impossible. What's that? Ojo. Ha hecho parry. She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. Ese eres tú, sí. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! No, Ahí espasmos está. musculares. Está Liquid. Brothers! Liquid. Está toda la familia reunida. Qué bien. Ahora sí. I've been waiting for this. It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all, I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, Porque I medio have a tonto. family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Y yo, pero... ¿Ese hombre es tonto? Time to say Sí. goodbye. Le falta un ojo, no comprende bien las cosas. Claro. No te entiendo, llevo un parche. Like surfing, it's a good way to go. Toma, Snake, un poquito más de pena. Liquid, stop this thing. No, que te me mueres. You coming? Snake. Se monta. A la mierda. Por el tubo escape. Nos quedamos sin Snake. ¡Snake! Hermano, el de las dos katanas que rompa ya cosas. No sé, a lo mejor una esposa, ¿sabes? No sé.
Uy, pasa perfecto, Déjame ver. Knuckle. Es Knuckle. Una de mis sagas favoritas, Sony. Toma, costalazo. Ahora mismo deberían estar muertos los dos. Qué hombre. Él sí, yo no. Yo soy el protagonista. Visto sí tiene razón. Además él está viejo ya, Claro, claro. los huesos ya. Así no él lo se aguantan. muere y le puedo coger el traje y las katanas. Tú imagínate a mí con ese traje y las katanas. Tú, increíble. Eres zorro. Es zorro porque lo otro dijeron que quiere callar. Pero el pelo verde de las tres katanas. Creo que quién. Do you know what day it is today? ¿Cumpleaños? Cumpleaños. April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. Eso no es el 6 de julio o de junio. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. Pero los Patriots no son un equipo de fútbol americano, de béisbol. Yo qué sé. Pregúntale. Niño, ¿vosotros sois un equipo de fútbol? Ah, sí, pues sí. Ah, pues sí, lo son. It's not power I want. Pero tiene poderes, I ¿quién tiene wanted to poderes? take back from the Patriots are things like freedom, civil Knuckles? rights, opportunities. The founding principles of this country. O el equipo de fútbol. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles, cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. Otra me va a contar la vida de What esta is gente. our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty. ¡Ha dicho el nombre del juego! Eso es que se va a acabar. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind?
What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Raiden, you seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. Pues la vida. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that it would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong,
you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but Your abuse hermanito. your freedom. You don't Deja de deserve comerme la to be cabeza. free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is Recuerda cómo supposed te dije to be media hora de weak, reloj. but far from powerless. A single Llevamos person media hora has de the reloj. potential to No, ruin the coño, world. Que eso ya lo sé. digitized Pero que no es porque estén hablando mucho, es porque ellos, even hermano. more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them.
It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. ¿Y si nos juntamos los dos y os partimos la boca a todo el mundo? ¿Qué pasa? Jack, my son. No, porque él le suda el nabo. Te quiere matar. Y ya está. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. Pues muy bien, pues vete para acá que te parto la I boca. claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. Toma, a catanazo. Ah, pero tú tienes dos, no vale. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots Pero tiene unos inside aumentos. GW have been erased, but there are other traces. Por cada ojo que pierde una katana más. Claro. The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex and throughout the neural network they formed. Brace yourself. Te destruyo, pavo. Si sé cómo pegas. Alright. Sí, claro. Ahora sí se mata así, ¿no? Vale. Ah, vale. Y si le doy así, le quito vida, ¿no? Supongo. Que no es lo que quiero. Vamos a pegar. Ok. ¿Qué tiene? Pollo, pero tiene 14 millones de vidas. Is that the best you can do? Oh my god.
he hecho el dash, pero... No me veo. Ah. Vale. Está escondido para que no te vea. Pero... Entonces, ¿cómo te pego? Mañana. ¿No? What's wrong with you? Okay. Take this. I guess. Is that the best you can do? Hombre, pues eres un poco falso, mierda, asqueroso puto. Is that the best you can do? Is that the best you can do? Really, eso funciona así todo el rato. Take this. Pues mátame. Ok. Supongo. A ver, niño. Pega ya tus cosas. Venga. ¿Pegas? Ok, después de ese ataque no te puedo pegar. ¿Cómo? Y el primer ataque. Hola, amigo. Is that the best you can do? Vale. Is that the best you can do? Un poco auto-aim, ¿no? ¿Eso? Un poco auto-aim. La verdad. What? Hostia, te tengo que meter 27.000 millones de tiros. Bueno, de tiros. Tengo que pegar 27 millones de hostias. Es que no vea, tiene más vida que 14. Toma. What's wrong with you? Literalmente has cancelado el puto ataque. Literalmente has cancelado el ataque. Hola. Vale. Take this. Venga, amigo. ¿Cómo? Pero ¿por qué ahora atacas todo rápido? ¿Cómo?
Baiteando, baiteando. Escúchame, tú tienes que hablar, que yo estoy aquí concentrado, ¿eh? Pero que te digo, si es que la pelea es todo larga y es eso, es baitearle, que haga un ataque de los que tarda en recuperarse y pegarle. No hay mucho que comentar. Ah, después de ese ataque no te puedo pegar. Ah, vale. Hermano, te quitas el puto fuego. Let's go. Let's go. Sí, imagínate peleando a muerte con tu padre o en lo que sea. Se agacha. No sé ya, ¿eh? Sí, esta es nuestra última pelea. Voy a cagar. Es tu puta madre. Let's go. Ay. Toma. Ok, supongo. Pesado, eres. Ya te podría caer, ¿sabes? Literal. Miau. Hermano, me has cambiado la cámara, tío. Me has cambiado la cámara, con lo cual los controles cambian. Su puta madre. ¿Y si no? Pues no te lo llevo. Bro. Bro. Please. Ok. He pasado medio de dos misiles. Venga, ya por menos de la mitad. Los controles, los controles, los controles. Vale. Vale. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Ah. ¿Qué? Bien. O no, pero bien. ¿No? Pues depende de cómo se pega, hombre. ¿Qué quiere? Raiden, you have to beat Solidus. This is your last duty. Te lo dice ahora por si no te habías enterado, ¿sabes? Después de una hora peleándote. You're nothing but mere weapons, no different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away.
just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. A ver, tiene pinta de que no. Pero... yo lo puedo intentar. Pero, ¿y yo después de eso cómo le pego? Pues... así. Sí, ¿verdad? Let's go. Over here. Ready to give up, Jack? No llego. Me cago en la puta madre que parió a Panete y a Cristo. Ponte la armadura, ponte la armadura. Que por lo menos. No llego. Sí, sí. Ah, pues muchísimas gracias. Pues me parece un poco ridículo el combate. No me has dado. No me ha dado tiempo a levantarme. No me lo puedo creer, porque en esta pelea, igual que en el 1, le quitan todas las armas y tiene que pelear a melee o con la katana. Si quieres no matarlo, pelea a puñetazos. Si quieres matarlo, pues usa la katana. A ver, lo puedo matar con la katana, a ver qué tal, pero... No, yo te estoy explicando la lenta, la pregunta. Porque se ha estado haciendo todos los jefes con el camino de no matarlo. Sí. Joder. No sé, que es mucho más útil pegarle. En plan, le quito menos vida, pero... at least. Con la katana no las llega a pegar siquiera, pero sí, es probable que le quites un poco más a lo mejor. Pero tampoco... Hola. Bueno. What the fuck. Está bloqueado un ataque por el medio. No, porque ves que tiene 2 barras de vida. La verde se baja con armas y la moradita se baja con los otros jefes, con la pistola o a puño, y a este solo a puño. Ah, vale, que era ese ataque. Bro. Sí, mucha mecánica, pero luego a la hora de jugar ya está bien. Que los controles a lo mejor no son lo más cómodo para este tipo de pelea. Bueno, para esta da igual. ¿Y para la otra? A ver, para la otra a la hora de apuntar y tal, siéndole el pausa y para con el triángulo y tal, ya sí más difícil. Ok. En plan, no me da... no me da la de la derecha, pero sí la de la izquierda, ¿sabes?
Sí. Antes lo tenía como un cuarto de vida porque cuando le falta un trozo se quita los tentáculos. Y su combate Pero no se basa entiendo en por qué después de ataque dasear. no te puedo pegar. Y lo ha matado. Que es normal, porque vaya mierda de cosas. What's wrong with you? Okay. Pero ¿por qué a veces le puedo pegar y otras no? No lo entiendo. Por el tiempo que tarda en llegar. Coño, ahí no he tardado nada. Tiene toda la pinta que el final. Y sí, lo he buscado hoy. A no ser que ahora, después de este, te pongan un boss que dura un minuto. Sí, este. Además, el coronel ha dicho que cuando venza al tonto este, se acabó la misión. Pues vale, tío. Is that the best you can do? Let's go. Funciona muy bien. Ah, no. Pégale solo después de ese ataque, ya está. Porque está visto que los demás funcionan bastante bien. Ready to give up, Jack? Le ha hecho el meme. ¿Cómo? Le ha hecho el meme de Broly poniendo el culo. Yo sentándome. Ah, vale. Este enemigo es muy difícil. Antonio con el culo un poco. Aquí pasándome el Metal Gear. Aquí en streaming. El sólido rechulón. Mira el juego nuevo que me he comprado. Asqueroso, puto cerdo, guarro. Zorro. Lo tiene. A ver, se tiene que quitar todavía las cosas. Lo tiene. Qué pesado, ¿no? Ah, vale. Coño. Coño, me he asustado. Cállate, Es que cállate. antes había un ataque que ha sido así, que le has metido 3 golpes y el tío la ha sudado el nave y después te ha pegado. Ya. Me he asustado, me he asustado. Ahora, esta parte, si no la has visto, es bonita. Es bonita. ¡Ahora! Eso no me ha dado. Ay, ahí le podía pegar. ¿Cómo? Agachate. ¡Ah! No, no llego. ¡Hola! Este es literalmente como jugar Dark Souls. Pues sí.
Este es los vigilantes del abismo. Son los abismos vigilantes. Solo que este está solo. Ese no me ha dado, pero... Este ya es en la segunda forma. Lo ha hecho más rápido. Hostia, qué cabrón. Toma. No, se ha convertido en un pollo, de verdad. Let's go over here. Se ha convertido en Gundy con la patada. Y todavía tiene dos estos, de verdad. Lo tiene, lo tiene. Ojalá cuando le quede un poquito de vida haga como Gundy y saque un cipote gigante para arriba. No veo. No. Ya está muy bien, te va a hacer. Bro. No, no te caigas por tu madre. Hermano, literalmente. La cámara ha hecho cosas extrañas. Ya está, coño. Ay, Me pasó, tío. Me pasó con el gordo. ¿Qué te pasó, Juan? Que me caí, ¿te acuerdas? Es verdad, tú. Con Fatman. A la mierda. Tarantino, ¿eres tú? Poca sangre para Tarantino. Si la pantalla entera no está roja, no es Tarantino. Ahora otros 10 minutitos de charla. Ya está. Porque, a ver, en plan, no es ningún spoiler, pero en el 3 por lo menos, si te hacen los bosses a esta forma, te dan camuflaje, te dan armas, te dan cosas. Entonces, no sé si en este juego iba a influir en algo, en algún tipo de final o en algún tipo de algo. Entonces me lo he querido hacer así, sin más. Básicamente le gusta el sadomasoquismo severo. También. ¿Ya ha pasado algo? Pues no lo sé. No sé por qué no me conozco el juego, entonces no sé si ha cambiado algo. A ver, darme creo que no me han dado nada. A lo mejor me dan más vida, puede ser, o me dan vida después de un boss. Después de un boss siempre me han dado vida, pero creo que eso es en todos. Entonces, no sé qué ha cambiado. No sé si ha cambiado algo o no. O lo he hecho porque soy gilipollas simplemente, pero yo lo he hecho. Yo voto por esa opción. ¿La de gilipollas? Sí. Sí. La que... Sí. No, este juego no. Es Kojima. En plan, todos los juegos de Kojima tienen pecha de cinemática. Pues hermano, para una película me pone una película. Bueno. A ver, a mí también me parece que es demasiado. Pero bueno. Es que antes hemos estado más de media hora de reloj escuchando gente hablar. Que sí, que sí. Who am I really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then,
What am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. No te obsesiones con palabras, dijo el hombre que ha hecho 8 horas de diálogo. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. Ha dicho que no se obsesione, no que no las use en demasía. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. Antonio, no me gusta que los finales te transmitan algo. By the way, what is that? Sé tú mismo. Busca tu legado. No sé, esto me suena a pollo. Dog tags. Toma. ¿Qué era yo? Anyone you know? No, never heard the name before. Pues no. No, pero que era yo, que ponías taxis. Ya lo sé. Y Spain. ¿Y yo? A chuparlo, Antonio. Cabrón, que me ha dolido. Ya me ha hecho un egipcio. Ah, some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. Y la gente no se extraña de ver dos tíos con un traje ahí de cuerdeñí. No, porque no están ahí, ¿verdad, tío? Don't worry, I'll find him. Count on it. Esto es As long as you keep yourself alive, una representación del capitalismo. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. No desentona nada, No. Está todo el mundo de traje y todo con una armadura futurista y una katana. Es Genji de incógnito. Snake? What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Ahora cuando después no. ¿Dices juntos? Tú te vas a tomar por culo, me estás mintiendo todo ese tiempo. See me for what I am, okay? Quiéreme. Te ordeno que me quieras.
Ah, que estás preñado de verdad. Oh no. Escúchame. Atención lo primero, tú. Soy súper soldado, pero Do you poca remember this educación. place? Of course. This is where we first met. I remember now. Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our Para que se te meta en la ideas, cabeza. our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for Pobre, vaya a tener un niño. En plan. Creo que el proposal vino un poco antes. No. Viene ahora. me he imaginado que la cámara mientras está echándose para atrás. Llega un momento en el que aparece la cara de Kojima ahí entera en primer plano. No se ve absolutamente nada más, solo la cara de Kojima ahí. Ojalá. ¡Ole! Bien. Literalmente hemos visto una película. Kojima, por favor. Haz película. De 14 horas. Pero una película. Haz películas o series o lo que sea. O A no. ver. Pero no hagas esto. No, coño. A mí me gusta. Sí es cierto y no se puede negar que si literalmente de las 12-13 horas que dura el juego hay 6-7 de cinemáticas, pues hay demasiadas. Mira, Hideo Kojima. Y Hideo Kojima otra vez. Y probablemente antes también ha salido, no lo he visto. Que, coño, eso es algo innegable. Que es demasiado. Porque, coño, estás jugando un videojuego. Quieres jugar al videojuego. Por eso es un videojuego. Si no sería un vídeo. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Pero no sé. A mí me ha gustado. Me ha gustado el juego. Me ha gustado todas las cositas que tiene. Me ha gustado la historia. Me ha gustado. No sé, en general. Me ha gustado. Faltaban palomitas a lo mejor. Sí, a lo mejor sí que faltaban algunas palomitillas por aquí, pero no sé. A mí me ha gustado, la verdad. No sé, usted, señor que ha jugado al 1, y yo te puedo quitar, Kojima. A ver, No a te puedo mí más que el 1 te diría que sí, pero a lo mejor es porque no he tenido que sufrir los controles que sufrí en el 1. A ver. Tú por lo menos en el 1 pudiste cambiar los controles. Ya, pero no podía apuntar. Sí, podías apuntar. Ya, pero que no lo dices. Coño, pero si tú eres medio mongolo y eso es normal, Hermano, pues yo qué sé, yo ¿sabes? como... No, me dicen ponte en primera persona para que no sé qué. Pues yo entiendo que me ponga en primera persona para ver en primera persona. Claro, pero si te pones en primera persona y tienes un arma, ¿qué puede pasar? Yo qué coño sé, Antonio, que es Play 1, yo qué voy a esperar de ese juego. Yo me esperaba que tuviera auto-aim, que lo tenía. Sí. Pero que hubiera un botón para apuntar y otro para disparar. Por ejemplo, que agacharte fuera agacharte, no tumbarte en el suelo. A ver, No agacharte sé. es agacharte. Solo que, Cosillas. solo que si te mueves, te tumbas en el suelo. Pero bueno, a ver. No sé, esos son, coño, cosas que Sí, joden. sí, a ver. Y después que dure 1000 horas la cinemática, yo es que llega un punto que desconecto. Es que esto es como el instituto.
he atendido más a temas de Y matemáticas. yo, quita esto ya, que no puedo. No lo puedo quitar. No lo puedo quitar. Kojima, cabrón. Pero vamos, que sí. Que ha sido un improvement con respecto al 1, la verdad. Pero demasiado mucho texto, como el meme. En todo, dale a apuntar. No funciona. Que soy yo, que ha sido un improvement en todo, tanto en gráfico, evidentemente, el poder de la Play 2. Hermano, si yo tabulo no lo escucháis, ¿no? ¿O sí? No, se quedan paus. Ah, bueno. En el streaming no lo sé yo, ¿no? Ya al escape, si le doy al escape, quito el juego. Sí se escucha. Hostia. Claro, y aquí... Hermano, Kojima, déjame saltar la cinemática. Bueno, la cinemática. No te dejas ir al menú, te va a dejar saltar los créditos. No te Ya, pones Hideo Kojima. yo sé. Eso sí que está un poquito hecho regular. Que de hecho creo que en el 1 estaba. En el 1 estaba. No sé. A lo mejor por la versión esta de PC o cualquier mierda. Bueno. El tema, quiero esperar a que se termine esta pedazo de mierda, la verdad. En plan, quiero quitarla. A las partes no interactivas de la película. Exacto, a esas partes me refiero. En plan, cuando... Ahí estamos, cuando es una película. Que también te digo, Kojima, tú no le has puesto música con copyright, ¿no? A lo mejor un cabrón. Puede ser. Pero a ver, estamos hablando por encima, yo qué sé. No, eso da igual, creo. A ver, Metal Gear del 87, Metal Gear Solid del 98, Metal Gear VR de no sé qué del 99. Bastante bien. Sí, lo de hablar da un poco igual. Hideo Kojima, otra vez. ¿Sabes? Y yo, hermano, que no he podido hacer tanta gente este juego, sí, un mojón. O sea, tiene que haber 4 personas, uno que lo ha programado, otro que ha hecho los modelos y todos los de diálogo. Y yo, Alt F4. A ver, vamos a quitar el juego. Vamos a quitar el juego y yo qué sé, tío. En plan, ya está. A ver, se va a quedar esto en negro. Bueno, vamos a poner esto. Toma, pum. Ah, mira, ahí se ve el chat, Y yo, ¿qué pasa? Ole. Pero que eso. Exactamente, ha sido un placer jugar este juego en directo. Tercer juego que nos pasamos en el canal. Tercero. Claro. El Batman, el Lamentum. Es verdad, el Batman, el Lamentum y este. Y en breves, mi amigo Andrés empezará el Metal Gear Solid 3. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Que ese está bien. El Batman Arkham Asylum. En plan, en breves Andrés empezará el Metal Gear Solid 3 y yo tengo que empezar el... No sé si jugar el Origins antes y después el City y el Night, o ir directamente City Night y al Origin que... Pues, él se juega a los Batman y yo me tengo que jugar... ¿Todo? Se supone que el 3 es el mejor. El 3 yo me lo he visto entero del señor Illo Juan / el MD Show. ¿Es el Snake Eater? Sí, es Snake Eater. Si yo te digo que dura más que este... Pues claro. El Batman 3. Ah, vale. ¿Te imaginas? A ver, el Batman 3 sería el Arkham... No. sí, el Arkham Knight, ¿no? Sí, el Arkham Knight. Eso. Sí. Pero eso. Que yo me tengo que empezar o el City o el Origins. Origins en orden de salida. Cronológico sería el City. En orden de salida, pero el Origin sería cronológico, ¿no? El Origin va primero, ¿no? Claro, entiendo el yo Origin que va antes que el Asylum. Antes que el Asylum, sí.
Entonces, por eso digo, de haber jugado el Asylum, después jugar al Origin para ver de dónde veníamos del Asylum. Claro, y después ya irme al City y el Night. Pero no sé qué vamos a hacer, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero eso será en breves. Tanto el Metal Gear Solid 3 como el... Claro, el cronológico es Origins, Asylum, City y Night. Claro. Salidas Asylum, City, Origins, Night. Perdón. No, Nice es otra cosa. Pues sí, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. El tema. Que muchas gracias por estar aquí, al Lorencito sobre todo. Aquí dándonos temitas de conversaciones, comentando. Es un puto máquina ellos. Es un puto máquina. Y nada. Y si alguien no está viendo y no comenta, pues muchas gracias también. Y si alguien nos ve en YouTube, pues muchas gracias también, coño. Suscríbete, por favor. Así que nada, chavalitos. Un placer y nos vemos en el siguiente directo. Venga, chaval. Adiós. Adiós.